Dios mediante, hoy vamos a concluir el pasaje de Efesios que estábamos estudiando, mirando, analizando un poquito. Es ese que se encuentra en el primer capítulo, ¿no? Y lo que nos resta hoy es leer y compartir y analizar el pasaje que va del versículo 13 al versículo 14. Si ustedes me acompañan ahí, lo podemos leer juntos. Entonces, Efesios 1, 13 al 14, dice así. A ver si lo encontraron todos primero, ¿sí? Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Yo estoy contento de poder haber compartido este pasaje con ustedes. Vieron que tenía muchísimos elementos, fuimos viendo, pero queda que ustedes puedan seguir leyéndolo y encontrando más, porque hay mucha riqueza en este pasaje. Hoy queremos hablar ya hemos hablado del Padre, un poquito resta todavía hablar de la obra del Hijo en este pasaje, pero al final aparece el Espíritu Santo y queremos mencionar algunas cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Si quisiera yo que ustedes se llevaran algo para meditar en la semana, para meditar, para tener, sé que lo sabemos, pero para tener muy claro en nuestras vidas, sería ¿vieron cuando hablamos de una persona cualquiera? No sé, puede ser, se me ocurre ahora, podría ser Messi, y enseguida asociamos o se nos viene la imagen de una pelota de fútbol. Antes era Maradona, ¿no? Hoy es Messi. O no sé, puede ser otra persona y la asociamos con algo. Se nos viene a la mente tal cosa hace esa persona. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tendríamos que tener estas palabritas, se nos tendrían que venir a la mente, ¿no? Ayudador, consuelo y guía. Al menos esas tres palabras se nos tendrían que venir siempre que pensemos en lo que está haciendo el Espíritu Santo en la vida del creyente. Ayudador, consuelo y guía. Básicamente esas tres cosas. Vamos a ver que en este pasaje se nos presenta también como anticipo y garantía. Ya vamos a llegar a eso, no se me apure. Una de las doctrinas más importantes, doctrinas quiere decir enseñanza, ¿no? Una de las enseñanzas que diferencia al cristianismo del resto de las religiones y que es central para que el cristianismo se mantenga en pie, es la enseñanza o la doctrina de la Trinidad. No nos vamos a referir en toda la profundidad, ni nos vamos a meter mucho en eso, simplemente quiero mencionar, porque este pasaje, si ustedes lo fueron analizando junto conmigo, menciona la persona y la obra del Padre, la persona y la obra del Hijo, y ahora va a mencionar un poquito también de la persona y la obra del Espíritu Santo. Es decir, que es un pasaje que, si bien no dice, ahora les voy a hablar de la Trinidad, Pablo habla de la Trinidad a lo largo de sus versículos, ¿no? Uno de los temas, les decía, más importantes o más fundacionales, quiere decir sobre los que se funda el cristianismo, son uno de los temas que sostiene el cristianismo, es esta doctrina que creemos de la Trinidad. Y uno de los problemas que tiene por llamarle de alguna forma, no es la mejor palabra, problema, pero una de las complejidades que nos presenta es que no hay ningún texto bíblico que diga la Trinidad es tal cosa. Pero sí entendemos, después de leer medianamente, ni siquiera súper profundamente, sino medianamente cuidadosa y de forma cuidadosa la Biblia, sí podemos concluir que es una doctrina bíblica, que está fundamentada en las Escrituras, donde se nos enseña que hay Padre, que hay Hijo y que hay Espíritu Santo, que es lo que creemos profundamente. Si ustedes van un segundito, y les aseguro que no me estoy yendo tanto de tema, al pasaje que todos tienen que saber ya
muy de memoria, que está en Mateo, o si quieren pueden citarlo de memoria ustedes. Mateo 28, 19, seguramente lo recuerdan todos. Mateo 28, 19, ¿qué dice? Es como Juan 3, 16, ese lo sabemos todos. Y de hacer discípulos. Pero ¿qué más sigue diciendo? Porque no nos queremos entrar ahora en el hacer discípulos. Aunque debiéramos todo el tiempo estar pensando eso. Pero dice que tenemos, se lo leo textualmente, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este posiblemente es el testimonio más claro de la Trinidad, o el versículo que mejor expresa la Trinidad con más luz, ¿no? Fíjense que dice el nombre, singular, solo un nombre, pero dentro de ese nombre hay tres. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Es el nombre, es Dios, el nombre de Dios, pero este Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los estudiosos de la Trinidad concluyen que este es el más claro de todos los versículos que la expresa. Bueno, habiendo dicho eso, retomo, porque en este pasaje que nosotros estamos viendo desde el 1 hasta el 14, también nos habla de la Trinidad a lo largo de esos versículos. Quisiera primeramente hacer una especie de panorama de lo que dice este versículo, primeramente mencionándoles que estos primeros pedacitos, esta primera porción del 13, nos habla todavía de la obra del Señor Jesucristo. Y fíjense que enumera tres cosas que suceden en la vida de todo creyente. Dice, en Él, en Cristo está hablando, también vosotros. Fíjense el primer verbo, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Con qué lo asocia? Con el Evangelio de Salvación. Otro verbo, y habiendo creído en Él. ¿Qué pasó entonces? Fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces hay oír, hay creer, y este pasaje asegura de alguna forma que inmediatamente o conjuntamente o simultáneamente a todo eso hay el sello del Espíritu Santo. A ver, vamos parte por parte. Primera cosa que menciona, oír. Ustedes, o sea, lo primero que a mí me vino a la mente cuando hablaba de oír y oír las palabras de verdad fue aquella confesión de los discípulos, ¿no? ¿A dónde vamos a ir, Señor, si solamente vos hablás palabras de verdad? Esa palabra de verdad se nos es comunicada a nosotros por medio de la predicación de la Escritura, la predicación del Evangelio. Esa misma enseñanza que el Señor Jesús le dejó a sus discípulos es aquella que en alguna ocasión, por gracia de Dios, el Padre permitió que se nos fuera comunicada, y por medio de esa palabra que Cristo algún día pronunció, que fue inspirada luego a los discípulos para que la recordaran y la dejaran por escrito, el Espíritu Santo obró en nuestras vidas. Fíjese qué complejo ha sido todo eso, pero obró en nuestras vidas para que pudiéramos creer, que es lo que sigue. Porque no basta con escucharlo, hay que creerlo. Y creerlo me recuerda este pasajecito a lo que nos decía Pablo allá, ¿no? ¿Cómo va a creer la gente si no escucha? Fíjense la relación entre escuchar y creer que nos plantea el pasaje. Pero siempre sabiendo que en definitiva hace la obra es Dios, pero sin que nosotros dejemos de predicar, sin que nosotros dejemos de escuchar y creer. Bueno, entonces la enumeración sería: hemos oído, hemos creído y hemos simultáneamente a eso sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Estas son verdades que todos ustedes ya saben. Y lo que queremos hacer es analizar un poco más esta parte de qué es eso de ser sellado por el Espíritu Santo, a qué se refiere, de qué forma nos bendice eso. Y como cuarto elemento que menciona el pasaje, fíjense que estamos mirándolo muy por arriba, es que todo esto que ha hecho el Padre en la vida de cada creyente es para gloria suya. O como le gustaba a Calvino, soli Dei gloria, es decir, todo es para la gloria de él. Entonces, la finalidad última es siempre glorificar a este Dios trino. Ahora sí, quisiera meterme en esas palabritas que se mencionan ahí.
Hoy les hablaba de que se nos presenta como una persona el Espíritu acá y dice algunas formas que son comparativas para que nosotros lo podamos entender. La primera es esa imagen que se nos presenta como sello. ¿Qué hacemos con un sello hoy en día? Supóngase que compramos un jarrón Nin. Son de los más caros del mundo. ¿Le pondrían un sello a ustedes? Lo arruinamos si le ponemos un sello así. Bueno, en la antigüedad no le ponían sello a las cosas directamente. Le colgaban un cartelito o alguna cosa sellada. Y quería indicar varias cosas, ¿no? Pero fundamentalmente que era pertenencia de aquel que tenía la carita del sello, porque en la antigüedad las monedas tenían la cara del emperador y los sellos también tenían, en su anillo solían tener los sellos, ¿no? Tenían lo que más se parecía a la cara del dueño o el símbolo de la bandera del dueño, lo que sea, que fuera identitario o identificatorio del dueño. Un poco eso es lo que nos está hablando, pero yo creo que Matthew Henry lo dice también, que lo tuve que copiar las palabritas que él dice porque me parecieron que están muy claras ahí. Fíjense que es una forma metafórica para que nosotros lo comprendamos, ¿no? Y él dice que siguiendo la idea que transmite el mensaje se podría entender algo así. Si ustedes prestan atención lo van a entender porque es muy claro Matthew Henry. Dice, siguiendo la metáfora, ¿no? La mano que agarra el sello es el Padre. El sello mismo es el Espíritu Santo. Y la imagen que lleva ese sello es la del Hijo. Y dice así, en otras palabras, por medio del Espíritu, Dios Padre imprime en cada uno de nosotros la imagen del Hijo. Miren qué hermoso que está dicho. Por medio del Espíritu Santo, Dios Padre imprime en cada uno de nosotros su sello, que es el Espíritu Santo, imprime la imagen del Hijo. Eso se va formando en nosotros cuando Él ve ese sello en nosotros, es decir, la imagen, la presencia del Espíritu Santo que está formando a su Hijo. Él dice, este es mío. Esta es mi heredad. ¿Se acuerdan ustedes que hablábamos el otro día de eso? Me pertenece. Y la seguridad que nos ofrece eso es que no descansa en lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él ya nos compró. Somos como ese jarrón precioso que Él está cuidando, guardando, y fíjense que es anticipo. Es precioso esto que el Espíritu Santo sea anticipo y garantía. Ya lo vamos a tratar de ver un poquito más, pero encierra el sentido de que esa preciosidad que cada vez que estamos en una comunión así profunda, íntima con Dios, experimentamos, es apenas un anticipo, es apenas un poquito de lo mucho y de lo completo y de lo total que vamos a experimentar en gloria. Y es a su vez garantía de que ese que un día nos compró, un día totalmente nos va a redimir, ya del poder del pecado y de la muerte, totalmente. También se nos presenta el Espíritu Santo como promesa que fue anunciada por el Señor. Él hace, si ustedes recuerdan allá al principio de Hechos, el Señor resucita en el final de todos los evangelios, ¿verdad? Pero en el principio de Hechos, más precisamente en el capítulo 1 y el versículo 4, antes de ascender, Él les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. No es un invento la predicación del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo predicó de Él, lo anunció, nos dio claridad acerca de la persona del Espíritu Santo, en muchísimas ocasiones. Hecho de la promesa que se cumplió para los discípulos en Hechos 2:33, cuando están todos reunidos orando, unánimes, y dice que descienden del fuego como lenguas de fuego. ¿Sí? Pero que en la vida de cada uno que por gracia de Dios llega a creer en Él o nace de nuevo, decimos nosotros, esta presencia viva del Espíritu Santo también se hace manifiesta. Cada persona que cree es sellado por el Espíritu Santo. Es decir, que
la persona del Espíritu Santo hace de esa vida su casa, su habitación, su templo. Un lugar desde donde el Hijo está de a poquito comenzando a ser reflejado, donde se está viendo la imagen del Hijo de a poquito. Lo glorioso es que un día se verá perfectamente la imagen del Hijo en cada uno de nosotros. Es aliento eso, hermano, es glorioso. Mis faltas son muchas, ¿quién no puede decir eso? Mis faltas son muchas también, hermano. La gracia del Señor es mayor. Pero un día será esa gracia tan perfecta y tan completa para nosotros que por esa inmerecida gracia formará finalmente a su Hijo en cada uno de nosotros. Reflejaremos plenamente al Hijo. No seremos dioses, pero reflejaremos a Cristo. O sea, sin las oscuridades que tiene el pecado en nuestras vidas, ¿no? Se nos presenta de esa forma, como promesa. Promesa que aquel que ha creído en Cristo ya está experimentando. Todo esto ya lo tenemos en Cristo, no es algo que va a ocurrir. Si nos quedamos solo con el aspecto de anticipo, podría ser algo que en algún momento de nuestro transitar cristiano experimentaremos. Esto es algo que ya tenemos que estar disfrutando. El anticipo es, ya lo tenemos, pero es solo eso, anticipo. Barclay lo dice de una forma, a ver dónde lo tengo. Fíjense cómo lo dice Barclay, y es muy lindo como lo dice también. Dice así: es como si Dios nos hubiera dado lo bastante como para estimular nuestro apetito. ¿Vieron cuando hay antes de la comida una picada? No sé si a ustedes qué les produce eso, a mí me da más ganas de comer. Entonces Dios, al darnos el Espíritu Santo o al estar el Espíritu Santo en nuestras vidas, es ese anticipo. Nos da más ganas de Dios. Pero dice él, agrega, y lo suficiente para darnos la certidumbre de que un día nos lo dará todo. Ese es el aspecto de la garantía que el mismo Dios hace. Él se ha comprometido, él mismo, de que un día esa presencia que a veces nosotros decimos, pero evidentemente en esta forma en la que actué no fui guiado por el Espíritu Santo, no permití que el Espíritu me guiara porque si no, no podría haber obrado así. Pero ese mismo Espíritu Santo nos hace ver que pecamos y también nos lleva a Cristo a que pidamos perdón y que experimentemos ese perdón, que experimentemos una vez la gracia. También se nos presenta como arras de nuestra herencia. ¿Vieron qué dice ahí? Que eres las arras de nuestra herencia. La palabrita que se tradujo como arras es una palabrita que la podemos aprender, es arrabón. Así se dice esa palabra, se escribe al menos, arrabón. Un comentarista que se llama Abbott dice que en la antigüedad esa palabrita hacía referencia a una porción de dinero que se entregaba para confirmar un trato o un contrato, y también indicaba que ya estaba como descontado del precio total de lo que se quería pagar. Como cuando nosotros vamos a cualquier lugar, una seña. Exactamente eso. Y entregamos, me quiero comprar, no sé. ¿Qué me quiero comprar? Un gorro que tengo frío. Bueno, algo que sea, no sé, que podamos señarlo para que no se venda, que quede garantizado que me lo van a otorgar. ¿Sí? Todo eso que estuvimos hablando recién. Es ese anticipo que el Padre ha pagado por nosotros, para decirlo así de alguna forma, que garantiza que finalmente vamos a ser totalmente de Él. ¿Se entiende? Dice Hendrickson, cuando Dios deposita su espíritu en los corazones de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgar a ellos, más adelante, el total restante de todas las bendiciones de salvación merecidas a su favor, no por los méritos de ellos, sino por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo es que Él va a cumplir todas estas promesas, por lo que Cristo ha hecho. Y también se nos presenta como redención de la posesión
adquirida. Y esto no lo escribió ninguno de ellos, lamentablemente lo escribí yo, pero creo que no lo voy a poder decir mejor ahora. Lo voy a leer porque me parece que lo escribí mejor de lo que lo podría decir en este momento. Hemos apenas probado un poco de nuestra relación íntima con Dios, hemos visto solo un poco de su gloria. Y eso que hemos contemplado nos debe servir como estímulo en dos sentidos. Primero, cuando estemos con Él cara a cara, podremos experimentarlo de una forma total, completa, y será glorioso. Pero segundo, tengamos por seguro que aquel que nos ha prometido estas cosas, con absoluta certeza, las cumplirá. Él mismo lo asegura, Él mismo es la garantía. ¿Cuándo tengo que recordar yo que el Espíritu Santo es estas cosas o ha hecho estas cosas por mí? Decíamos al principio, y esto debiéramos recordarlo en todo el tiempo, que tres cosas es siempre el Espíritu Santo para nosotros: consuelo, ayuda y guía. Consuelo, ayuda y guía. Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Se lo dijo a quién el Señor Jesús? A sus discípulos. A veces vivimos, nosotros discípulos de hoy en día, como que estas palabras fueron dichas para nosotros en el sentido de que en algún día Él nos dará otro Consolador. A ellos se les dijo, a nosotros ya nos lo dio, ya lo tenemos, está con nosotros siempre. Él es consuelo, ayuda y guía siempre. No a veces, no cuando, siempre, siempre. Cuando necesito dirección, cuando necesito guía, cuando no sé qué hacer, ¿a quién voy? Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Tenemos ese Espíritu ya nosotros que nos guía a toda verdad? Lo tenemos. ¿Creemos que Él nos puede guiar a toda verdad? A veces no. A veces no. ¿Y en quién preferimos confiar a veces? Y no escuchamos al Espíritu que nos guía a toda verdad. ¿A quién escuchamos a veces? Seguí tu corazón, te dice. Y a veces seguimos nosotros. Muchas veces, no algunas veces, muchas veces seguimos este corazón. Cuando la Biblia nos asegura que el corazón es engañoso, pero hay alguien que nos guía a toda verdad. Y que está consolándonos, ayudándonos y guiándonos. El Señor nos dé gracia para abrir nuestro oído a su voz y no a la nuestra. A su voz. Entonces, cuando estoy solo, cuando estoy triste, Él es consuelo. Él es quien me abraza, es mi ayudador. Cuando me sienta devastado, desolado, Él es quien me renueva, Él me fortalece. Cuando necesito saber qué va a pasar con mi vida si voy para acá, para allá, cuando necesito luz, Él es quien me ilumina. Él me ilumina en esta forma también. Cuando leo la palabra, Él me muestra qué quiere decir esa palabra. Entonces esa palabra puede ser la que me dé respuesta a alguna situación de mi vida. Él es quien obra a través, usando a hermanos también. Pero hermanos que me aconsejan no de lo que brote de sus corazones, sino de lo que Él ya les ha hablado desde la palabra a ellos. Hay una relación tan profunda entre la palabra y el Espíritu, tan profunda que no saben quién inspiró la palabra. El Espíritu Santo. Sin Espíritu Santo no tendríamos la palabra de Dios a nuestro alcance, a nuestra disposición, y si la tuviéramos no la podríamos entender. Es Él quien abre los ojos de nuestro corazón y de nuestro entendimiento para que podamos ver a Cristo en esa palabra. Porque lo que hace el Espíritu Santo es revelarnos a Cristo y Cristo nos revela al Padre. Ayuda, consuelo y guía. En todo tiempo es nuestro ayudador, es nuestro consolador y es nuestra guía. No podemos olvidar y no debemos olvidar eso. Es el Señor
en la persona del Espíritu Santo que está haciendo esas cosas en nuestras vidas. Señor, quisiéramos una y otra vez agradecerte. Agradecerte, Señor. Agradecerte. Porque cosas que profetas de la antigüedad desearon ver, anhelaron con toda su fuerza, Señor, poder vislumbrarlas un poquito, Señor. Hoy nos las pusiste a nuestro alcance, Señor. Hoy nos las revelaste. Cosas que ni ojo vio, ni oído yo. Hoy las estamos palpando, Señor. Hoy las tenemos por la obra del Señor Jesucristo, por la presencia del Espíritu Santo, por su obra maravillosa a nuestra disposición, como bendición constante para nuestra vida, como ayuda, como consuelo, como guía en todo tiempo, Señor. Que no descuidemos estas verdades, Señor. Que en todo momento nos volvamos a vos, Señor. Siempre, Señor. En la tristeza y también en el gozo. Que nos ayude, Señor, a poder verte siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Rogamos que nos sigas amonestando, mostrándonos nuestro error, ayudándonos a arrepentirnos, Señor, ayudándonos a poder experimentar tu perdón y ayudándonos a perdonar, Señor, también. Señor, cuánto anhelamos poder ver la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Cuán difícil nos es a veces. Rogamos que nos abras los ojos para poder ver a Cristo, Señor. Y para poder ver también al Padre, y para poder ver al Espíritu Santo, al Dios Trino, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener conciencia y gratitud todo el tiempo acerca de lo que están haciendo en nuestras vidas, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque esto que prometes, Señor, esto que ya nos has dado, Señor, enséñanos y ayúdanos a poder vivirlo cada día, Señor, pero a tener la conciencia de que es apenas anticipo, Señor, y que tu gloria será perfecto, Padre. Pero también a tener claro que no es algo un poquito nomás, Señor, sino que un día se cumplirá esta promesa totalmente, Señor, y que vos garantizás esto, Padre. Gracias, Señor. Ruego ahora, Señor, por las distintas necesidades que puedan tener nuestros hermanos, Señor, que en cada una de ellas, Señor, puedan conocerte como ayudador, como consolador y como guía, Padre Santo. Gracias, Señor.